Desde la hora, yo me voy a Vale. permitir ponerlos a todos en silencio y después le pido a Nieves y a Pili que Ujú. liberen sus micrófonos para que comencemos nuestra sesión de hoy. Eh, bueno, bienvenidos todos a la sesión número 238 de este grupo. Para los invitados, llevamos 238 semanas desde la pandemia, reuniéndonos prácticamente todos los jueves a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Este grupo de compañeros ex jesuitas, sus esposas, sus amigos, sus invitados, eh, con un tema cada vez diferente. Eh, Hoy, a pesar de que Hernando no está, quisiera que enviemos un mensaje y una oración de condolencia a Hernando y a su familia porque entiendo que su hermano Roberto hizo transición en estos días. Te acompañamos, Hernando, en esta despedida fraternal. Hoy tenemos un tema muy diferente del que probablemente muchos no teníamos conocimiento, la biodanza. Nieves Torneiro, una amiga de Pili y nuestra, desde nuestra llegada a Alicante hace más de un año, nos ha introducido en este nuevo mundo apasionante. Pero antes de darle la palabra a Nieves para su presentación al grupo y la tertulia posterior, le voy a pedir a Pili, quien conoce mejor esta experiencia, que nos presente a Nieves, de cuyo trabajo ya les he enviado información con la invitación. De manera que le cedo la palabra a Pili, mi querida esposa. Adelante, Pili. Bueno, primero buenas noches y bueno, es un placer presentarte, Nieves, que podríamos decir que es una mujer que nos ayuda a caminar por la vida bailando. Esto para mí ha sido una sincronicidad porque hace un año que llegué aquí, llegué con la idea de que quería aprender a bailar flamenco, salsa, alguna cosa, quería meterme en un grupo para bailar y entonces empecé a investigar por internet y la primera palabra que me salió fue biodanza. Yo puse bailar en Alicante, algo así, y me sale biodanza. Yo ya sabía que era biodanza porque en Miami ya lo había hecho, pero esa no era la idea. Entonces dije, pero ¿por qué no? Y llamé a Nieves y desde el primer momento que llegué a ese grupo me he sentido como en una tribu súper acogida, una familia espectacular que he conseguido, que he encontrado ahí en ese grupo. Y es cada semana es ir a llenarme de amor incondicional y de una energía que me dura para la siguiente semana. Entonces, Nieves, de verdad, te quiero decir que de todas las cosas que me encantan de Alicante, biodanza es una de las favoritas. De verdad que estoy enamorada de biodanza y bueno, de Alicante también y agradezco la vida porque te encontré en este camino, en este nuevo camino. Entonces, bueno, ahí les dejo a Nieves para que les cuente la magia de todo lo bendecida que es ella con este don que es transmitirnos a nosotros esta biodanza. Adelante, Nieves. Gracias, Pili. Gracias. Gracias, Darío, por la oportunidad de poder expresar desde el corazón, que es de donde yo transmito siempre, lo que es y lo que ha significado para mí el descubrimiento de esta técnica, que no está calificada como una terapia, pero tiene unos efectos terapéuticos muy, muy importantes. Creo que ya en la invitación que os ha hecho Darío expresaron un poco mi currículum, por llamarlo de alguna forma, de la profesión de la que vengo. Vengo de la industria farmacéutica, estuve dirigiendo muchos visitadores médicos en el mundo empresarial y algo hizo que yo cambiara de rumbo y me dedicara a esto que me dedico ahora plenamente. Yo, mi vida profesional ahora es llevar grupos de biodanza, hago algunos otros tipos de acompañamientos de crecimiento personal, me he formado en otras cosas, como constelaciones familiares, pero la biodanza sigue siendo el motor que me impulsa a la vida. Entonces, si te parece bien, Darío, voy a hacer a compartir una pequeña presentación para que podamos seguir un hilo conductor y no quería olvidarme
De nada, se ve bien, ¿verdad? Todavía no ha salido la presentación. Ahora sí, ya, Ahora, vale, perfecto, perfecto. muy bien. Pues bueno, este es mi logotipo. No me voy a pasar directamente, saltándome el currículum porque ya es la invitación, y voy a pasar directamente a hablaros de lo que es biodanza. En cualquier momento, por favor, si alguien quiere hacerme una pregunta, eh, bueno, nuestro moderador, que será Darío, que vaya dando los turnos y levantando micrófonos, o si queréis al final, como Eh, necesitéis. Tal vez preferimos que ellos van escribiendo sus preguntas Ah, si muy bien, quieren y cuando termines las hacemos una por una, como tú quieras. perfecto. Vale, Dale. pues biodanza tiene su origen, la etimología. A mí siempre me gusta conocer el significado de las palabras que manejo. Bien, del origen griego bios, que significa vida, y de la palabra danza, que viene del francés, que significa movimiento de un lado a otro. Entonces, uniendo estos dos términos, biodanza es literalmente la danza de la vida. Es un movimiento corporal integrado y pleno de sentido. Vais a ir durante la presentación entendiendo un poco más, quizás si me explico bien, por qué se llama así, ¿no? Tengo que dar un homenaje a quien fue el creador de biodanza, porque eh, si no hubiera él descubierto este método, pues muchos de los que practicamos esta danza a lo largo y ancho de todo el mundo, no hubiéramos tenido esta oportunidad, ¿no? Rolando Toro, tenéis aquí en la presentación, que estudió y bueno, que nació, es un chileno, y que aunque ahí tengo muchos datos que podéis ver, él empezó como maestro y como maestro creó algo llamado la educación biocéntrica, es decir, se llevaba a los niños al campo, los sacaba del aula y les enseñaba lo que es la vida a través de la experiencia de estar fuera del aula. Y así les enseñó matemáticas y así les enseñó conocimiento, bueno, naturaleza, les hablaba de la historia y les integraba todo el aprendizaje en la naturaleza. Y creó el llamado eh, la educación biocéntrica, que también es una extensión dentro de los que nos hemos formado en biodanza para trabajar con niños. Y a partir de ahí empezó a colaborar, estudiar psicología, investigar sobre la expresión del inconsciente y sobre los estados de expansión de conciencia, y colaboró con varias universidades a lo largo de varios países, como Chile, Argentina. Vivió también un tiempo en Brasil, luego tuvo que venir por diferentes conflictos en los países en los que estaba, estuvo también por Europa durante algún tiempo viviendo en Italia, ¿no? Y luego falleció en Santiago de Chile. Pero fue el creador de biodanza y el que nos dejó este legado de alguna manera, ¿no? ¿Qué es biodanza? Es un sistema de integración humana, de renovación orgánica y de reaprendizaje de nuestras funciones originales de la vida. Es volver al origen de lo que somos, que por la forma de vida, por eh, las afectaciones sociales, se nos olvida conectar con eso. Vivimos en un mundo que socialmente nos va podando nuestros potenciales, el potencial de la vida con el que nosotros llegamos y con el que nosotros nacemos, ¿no? Entonces lo que hace biodanza es que acelera el proceso integrativo a nivel celular, metabólico, neuroendocrino, inmunológico y sobre todo, y para mí muy importante, a nivel existencial, porque me ha dado una nueva forma de estar y de entender la vida. Eh, Biodanza utiliza una metodología sencilla, que son las vivencias, que hablaré de ellas después. ¿Qué es una vivencia integradora, no? No solamente es bailar, es algo más que bailar lo que hacemos, ¿no? Lo hacemos a través de la música, del canto, de la reeducación afectiva, porque se nos ha olvidado el vivir desde la afectividad, desde el amor incondicional a todos, desde la compasión y autocompasión de nosotros mismos.
Y sé que estoy hablando de un colectivo que esto lo ha trabajado mucho y que seguramente tenéis una motivación existencial muy grande, ¿no? Pero realmente las personas que andamos en la sociedad en otros ámbitos nos vamos perdiendo de eso, ¿no? Entonces, a través de las sesiones, del canto, del movimiento y sobre todo del encuentro grupal, porque en biodanza no puede practicarse independiente, tiene que existir un grupo. Consigue que encontremos una integración humana, encontremos una renovación orgánica, cambia nuestro aspecto orgánico también, ahora os diré un poquito por qué. La integración humana, no me veis saltando, ¿vale? Lo hace porque actúa mediante la estimulación de nuestras funciones primordiales, es decir, de lo que os decía, de nuestra genética, de nuestra conexión con la vida, y nos permite como individuos integrarnos al mismo tiempo entre nosotros y a la especie humana, que también se nos ha olvidado, algo así, ¿no? Se produce la renovación orgánica porque nos ayuda a autorregularnos, a entender nuestros estados especiales y sobre todo a poder a través de la danza y de la música conseguir unos estados de semitrance que nos activan los procesos de reparación celular. Las que estáis aquí que practicáis biodanza conmigo, entendéis que llega un momento durante la sesión que ya no estamos en lo mental, estamos en lo físico. Y ahí es donde nuestras células recuerdan a lo que han venido, ¿no? Y se regula toda nuestra función biológica a través de ese proceso, ¿no? Disminuye entonces nuestra desorganización y el estrés celular en esos estados. En cada sesión ocurre esto. Eh, ah, bueno, la reeducación afectiva es lo que os decía antes, ¿no? De que estimula nuestras funciones primordiales de la conexión con la vida y nos integramos con nosotros mismos, con la especie y con el universo completo, ¿no? Y luego existe también el reaprendizaje de las funciones originales de la vida, ¿no? Vivir a partir de nuestros instintos. Que esto muchas veces el instinto humano se ha visto comprometido como algo destructivo, el seguir el instinto. Nos ha parecido algo negativo socialmente, ¿no? Sin embargo, toda la historia de la humanidad ha demostrado que la represión de los instintos es el origen patológico de muchas enfermedades. Cuando reprimimos el instinto que llevamos de vida, se producen patologías. Entonces lo que hace biodanza es ayudarnos a volver a conectar con lo que el instinto nos dice, el instinto de supervivencia, siempre, siempre en un marco de afectividad y en un marco de amor. ¿Mm? Los potenciales genéticos de los que os he nombrado ya y que nacemos con ellos, em, es el camino, ¿cómo expresarlo?, hacia la salud. Nuestro potencial genético, según Rolando Toro, ¿no? Expresó en su momento, se expresa en nuestra vida, en la vida de todos, a través de 5 grandes grupos, ¿no? Esos grupos, dentro de biodanza, los llamamos líneas de vivencia. Y las líneas de vivencia con las que desarrolla eh, eh, las sesiones de biodanza, ¿sí? Em, son las que tenemos en el transcurso de nuestra vida y que tenemos que desarrollar y no tenemos que ocultar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y son muy sencillas y son muy naturales. Trabajamos la vitalidad, trabajamos la creatividad, la afectividad, la sexualidad como medio de expresión creadora de vida y la trascendencia. Esas son las 5 líneas de crecimiento personal que van como en una espiral, potenciándose unas a otras y que trabajamos en las sesiones de biodanza, aunque muchas veces los biodanzantes no están en el modelo teórico, no están con esa sensación de qué estamos realmente haciendo, pero sí sienten los resultados, porque
Mirad, a través de la vitalidad nos aumenta la alegría de vivir. Cuando no nos sentimos vitales, estamos como decaídos, no aparece la alegría, aparece la tristeza. Entonces, el sentirnos vitales nos ayuda a estar alegres en la vida y eso aumenta la salud. En el ímpetu vital, que es la energía disponible para la acción. No somos conscientes de toda esa energía que a veces tenemos encerrada en nosotros porque no nos atrevemos a expresarla. Entonces, a través de la línea de vitalidad de biodanza, ayudamos a que el ímpetu vital se desarrolle. Ayudamos también a que tengamos una integración motora del organismo, a que nuestros miembros se desenvuelvan de una manera natural, sinérgica y llena de sentido, como decía al principio. El movimiento natural del cuerpo humano también lo tenemos capado por las formas correctas de estar. En biodanza lo que hacemos es presentar el baile tal y como lo sentimos. No hay que hacer un paso, no hay que saber bailar, no hay que aprender un movimiento, sino hay que dejar que el cuerpo exprese. ¿Sí? Y la vitalidad nos ayuda a un equilibrio neurovegetativo, que esto está analizado en diversos estudios que se han hecho sobre las consecuencias de practicar biodanza, ¿no? Y dentro del sistema neurovegetativo tenemos el sistema simpático, que habréis oído hablar de ello, y el parasimpático, ¿no? El simpático es el sistema que a nivel cerebral nos prepara para hacer algo, ¿vale? Es el que nos pone en alerta, es el instinto básico de que si oigo un ruido me levanto corriendo a ver lo que es. Es el instinto que llevamos desde nuestro desarrollo humano y desde ancestralmente de si oigo un aullido de un lobo, corro, o si veo un león, echo a correr, ¿sí? O si me acerco a un precipicio, paro. Ese es el sistema simpático a nivel neurocientífico, ¿no? Y nos pone en alerta, suprime todo lo que no necesitamos en ese momento para poder tener fuerza para sobrevivir. Bien. Y el sistema parasimpático, que es el otro que nos ayuda a regular la biodanza, es el que nos prepara para relajarnos, para aprender que la vitalidad no es estar en continuo movimiento, es estar también en momentos de reposo y de descanso, que es lo que nuestro cuerpo necesita básicamente para estar en salud. ¿Sí? Em, Esto es lo que os acabo de explicar, ¿vale? Un poquito más desarrollado dentro de la línea, ¿no? La creatividad, que sería la siguiente línea, ¿vale? Es nuestra capacidad de expresar y de innovar y de construir. La creatividad es la conexión con la vida, porque somos creadores de vida. Somos creadores de nuestros momentos diarios. Perdón, puedo crear y querer crear que este momento sea apacible, o puedo crear estar en estado nervioso y que esto que os quiero transmitir se convierta en un montón de información que no estoy transmitiendo desde mi calma, por ejemplo, ¿no? La creatividad no es solo aprender a pintar o a dibujar, es aprender a crear la vida que quiero vivir. Hay unas preguntas básicas cuando nos formamos en lo que es la formación de biodanza para ser facilitador, que es ¿dónde quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir y con quién quiero vivir? Son preguntas básicas, pero que muchas veces no nos hacemos con profundidad, con un querer responder realmente a la verdad de lo que yo siento que he venido a hacer en esta vida que nos toca a cada uno, ¿no? ¿Cuál es mi papel ahí? Y con estas preguntas yo puedo crear, perdón, que me estoy pasando, puedo crear mi propia forma de existencia, mi propia vida, ¿no? Em, la siguiente línea de vivencia es la afectividad. La afectividad, en cualquier sesión de biodanza se pueden tocar otras líneas, pero la afectividad está siempre presente. Yo, como facilitadora, porque cada uno luego tenemos nuestro librillo de maestría, no concibo una relación de ningún tipo, bien sea familiar, social,
laboral, de amistad, si no hay afectividad en él. He aprendido a través de Biodanza a relacionarme desde ahí, ¿vale? Es la capacidad de establecer los vínculos, como digo, a través del amor, a través de la amistad, del altruismo y de la empatía. En Biodanza comenzamos las sesiones casi siempre en este círculo que veis aquí. Y eso es muy significativo porque nos coloca a todos en el mismo lugar. No soy yo la profesora y los otros los alumnos. Nos coloca como seres humanos en un mismo espacio de desarrollo y de crecimiento personal, donde todos los componentes de un grupo, y luego hablaré de la importancia del grupo, somos seres humanos con las mismas capacidades. La sexualidad es tomar conciencia de los pequeños placeres de la vida. La línea de sexualidad en biodanza también se trabaja desde el disfrute del deseo, el aumento del placer, la conexión con nuestra propia identidad sexual, la disminución de la represión, porque como decía antes, si nuestros instintos básicos los reprimimos, nos puede llevar a un tipo de patología, ¿vale? Pero no basamos la experiencia de la línea de el desarrollo de la sexualidad desde la parte genital, por decirlo de alguna manera, sino la toma de conciencia de lo que nos produce placer. Y lo que a mí me puede producir placer es una ducha de agua caliente. Y en el momento en que yo estoy dándome esa ducha de agua caliente, ser consciente de que estoy haciendo algo placentero para mí. No pasar la vida con los momentos de placer sin darles el espacio que desarrolla mi capacidad de sentirlos. Me puede producir placer el cocinar, una conversación consciente con alguien. Y se nos olvida también que el hecho de poder darme un masajito con crema hidratante en mis manos me produce placer. Y el autocuidado es básico. Y eso lo trabajamos también en las sesiones de biodanza, ¿no? La línea de trascendencia, que fijaros qué curioso, ¿no? Una vez presenté un proyecto de trabajar con biodanza en una residencia de ancianos y me recibieron para presentar el proyecto todo el comité de dirección de esto. Era una cadena de residencias de ancianos de aquí de España, que tenían como 100 en toda España, ¿no? Y afortunadamente yo hacía poco que había dejado mi trabajo en la industria y a mí no me asustó estar ante un comité directivo en una mesa de reuniones, ¿no? de una empresa. Pero de todo lo que yo presenté, el director general que estaba dio un repaso rápido a un dossier que yo les llevé y se quedó con la palabra trascendencia. Y es lo que hizo que yo no entrara a trabajar allí con biodanza, porque lo asoció a alguna secta. Me preguntó directamente si esto de biodanza era alguna secta rara. Y yo le pregunté por qué me hacía esa pregunta y me dijo que por la palabra trascendencia. Y pensé, qué poco conectados estamos con el significado de algunas palabras como la trascendencia, ¿no? Que en caso de biodanza es la conexión con la naturaleza, con el sentimiento de pertenencia al universo, sentirnos parte de un todo, reconocer la energía, la vibración y en muchos casos reconocer que hay un ser superior que está por encima de nosotros y que es el que nos ha creado. Eso ya depende de la creencia de cada uno, ¿vale? Pero trascender a lo que es el ser humano significa estar por encima de esto, ¿no? Que somos seres que estamos integrados en la naturaleza y que nuestra vida transita de una manera rápida por esta vida, aunque yo sé que estoy con un grupo de, ¿cómo era? Duros 80, pero que a veces se nos olvida, sé que en este caso a vosotros no, que hay algo más superior a nosotros que nos está apoyando en que esto suceda. Y eso es lo que entendemos por trascendencia a través de las sesiones de vida. Disculpa. ¿Qué nos ayuda a biodanza, no? ¿A qué nos ayuda? ¿Cómo se produce la transformación?
nos ayuda a saber lo que deseamos, ¿vale? Os decía antes, preguntarme cómo quiero vivir, dónde quiero vivir, con quién quiero vivir, ¿no? Me ayuda también a conectar si realmente eso que yo deseo está de acuerdo con lo que estoy pensando, porque la mente se disocia muy fácilmente, ¿vale? Y yo tengo un deseo, pero mi mente está pensando en que tengo que seguir haciendo esto para pagar las facturas, por ejemplo, ¿no? Nos ayuda a conectar con que si eso que pienso realmente es lo que siento. Es pensar, sentir y actuar. Y bajo mi mano hacia abajo porque la forma de actuar está desde la parte visceral, desde aquí es de donde yo actúo, ¿vale? Y esos son movimientos que hacemos en biodanza, ¿no? Y todo esto tiene que estar coherente. Tenemos que estar en coherencia con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. Si no lo estamos, estamos en enfermedad también. Hay veces que tenemos patologías que no sabemos de dónde nos vienen y básicamente, sobre todo las mentales, vienen de aquí. No estamos siendo coherentes con lo que realmente queremos hacer y nuestro paso por la vida se pasa en algo completamente desordenado, en el caos. ¿Qué métodos utilizamos? Uy, esto se descoloca un poquito, pero yo os lo digo, debe ser al subirlo aquí. Utilizamos música, danza, vivencias y el grupo. Algunas personas me han pedido que le haga sesiones individuales y no entienden que es imposible. Yo no te puedo poner a bailar y que tú experimentes lo que ocurre y ahora enseguida vais a entender por qué, ¿no? Voy a hablar lo primero de la música porque es una herramienta fundamental. La biodanza no existe sin la música, ¿no? Según Beethoven, decía que la música es una revelación más alta que la ciencia y la filosofía. La música es el arte, es un arte. Mi padre era músico, yo después de los años me he dado cuenta porque he acabado trabajando con música, ¿no? Mi padre se empeñaba en que yo aprendiera música, nunca lo hice, pero he acabado trabajando con música, ¿no? Él no lo ha conocido porque falleció, trascendió hace mucho tiempo ya, ¿no? Pero la música es el arte de combinar, ¿no? Sonidos en una secuencia temporal, todos sabemos lo que es la música, ¿no? Y que atiende a unas leyes fundamentales, básicas, que es la armonía, la melodía y el ritmo. Y todo eso es lo que llevamos en nuestro cuerpo intrínsecamente, ¿no? Eh, Nosotros desde biodanza estimulamos que nuestro hemisferio derecho, ¿vale? Que es el no verbal, es el de la creatividad, el de todo esto, tenga una función integradora. Entonces la música nos estimula en esa parte del cerebro, llega ahí. Todo el arte llega a esa parte del cerebro, ¿no? La música además es un lenguaje universal. No hace falta que tenga letra para que todos sintamos la emocionalidad que provoca una música. Por lo tanto, lenguaje universal, ¿no? No pasa casi nunca por un filtro analítico. Hablo de la música con la que yo trabajo, ¿vale? Hay muchas músicas ahora que de todo esto no tienen nada, ¿no? Y que son dañinas incluso, pero mucha gente joven no sabe lo que ocurre, ¿no? Al escuchar cierto tipo de música y cierto tipo de letras. También las músicas utilizadas y que son cuidadosamente seleccionadas, no me vale cualquier música, nos estimula a que la danza sea expresiva, sea creativa y que nos ayude a tener una comunicación afectiva a través de lo que la música me está provocando, ¿no? También la música nos produce efectos neurofisiológicos. Todo en esta vida es una vibración. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Luego, si queréis comentar algo, pero la música es vibración. Y toda vibración es sónica. Por lo tanto, el universo es un continuo sonido y nosotros estamos dentro de él. Para mí también somos música. De hecho, todo en nuestro cuerpo suena. El corazón tiene un ritmo, la respiración tiene un ritmo. Si alguna vez os han hecho alguna prueba, no me acuerdo, creo que se llama ecocardiograma, en la que aparte de ver el corazón se escucha el flujo sanguíneo. Es un torrente, un sonido lo que llevan nuestras arterias, impresionante, ¿no? Somos sónicos, nuestra vibración es así. Em, la música que se utiliza en biodanza, no sé si esto os lo he puesto por aquí, esto os he hablado, esto.
quería deciros, ¿no? No sigue una especificidad, es decir, ningún género en concreto. Utilizamos tanto músicas clásicas como populares. Lo importante es que sean adecuadas en la musicalidad, que tengan una armonía, que no sean disonantes y es muy importante si tienen letra, la letra que transmita. Yo utilizo músicas en inglés y hablo muy poco inglés, utilizo muchas músicas en portugués porque en Brasil hay muchísima biodanza, pero son músicas que han sido ya probadas y traducidas y la letra es una letra afectiva, es una letra amorosa, es una letra con mensaje, porque todo eso va entrando en nuestro cerebro en una sesión y no podemos estar escuchando algo que sea disonante con lo que yo transmito, ¿no? Entonces, lo que interesa en la música es que nos dé una emoción y que eso es lo que nos ayuda a integrar la sesión, ¿no? No sé si tengo algo más. Sí, que la música debe propiciar un refuerzo de la integridad corporal y estimular el vínculo afectivo, esto ya os lo he dicho, porque yo tengo aquí el apunte de la presentación, pero bueno, más o menos me conozco el tema, ¿no? Lo que pasa es que mi memoria está empezando a flaquear y por eso me hice la presentación para no dejarme nada fuera. De la música tomamos el ritmo, que es lo que nos une al universo, que os decía antes, ¿vale? A todo lo que es origen. La melodía, que es lo que elabora nuestra comunidad amorosa. Todos conocemos canciones melódicas que nos llevan ¿a dónde? Al amor. De hecho, las canciones de amor son melódicas. Normalmente no son rítmicas. Ahora con el reggaetón y esto es que ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Espero que eso en algún momento vuelva a cambiar. Y luego la armonía que nos muestra nuestra intimidad y nuestra trascendencia, ¿no? Y la armonía es lo que une el ritmo y la melodía en una canción. Y en la música es muy importante el silencio también, ¿vale? Pero bueno, no me voy a enrollar con el tema de la música, que hay mucho para hablar. Y además una vez cometí el error en una conferencia que di de poner como ejemplo que el heavy metal no era orgánico. Y había un asistente que su marido era músico de heavy metal y me lo discutió mucho. Y claro, yo tampoco tengo un conocimiento del heavy metal como para, yo es lo que he oído, ¿no? Pero a mí es una música disonante que no me lleva a un estado de conciencia agradable, me lleva a una disonancia en mi cerebro, ¿no? Pero bueno, cada uno dentro de la música puede escuchar lo que quiera, pero dentro de biodanza no vale cualquier música, ¿no? Sabemos, y esto está comprobado, que la música, bueno, aumenta la creatividad, el optimismo, disminuye la ansiedad y ayuda mucho en los procesos curativos. Estuve un tiempo trabajando con biodanza y Alzheimer, un par de años, y tengo la experiencia de que es verdad que las músicas del elenco de biodanza, cuando trabajamos con ancianos, tenemos que cambiarlas y buscar músicas muy antiguas que ellos, hablo de Alzheimer, reconozcan. Y es increíble como esto es un centro de aquí de Alicante, que hay enfermos de Alzheimer que no conocen a nadie y están ingresados allí, pero tú le pones una canción de su juventud y reaccionan. Incluso se saben la letra, ¿no? Hay algo en la memoria musical que nos hace recordar. Por eso la música es básica para el Parkinson, para el Alzheimer, incluso para el autismo también, ¿no? Em, la música actúa en el hipotálamo y en el sistema límbico, ¿vale? Y fijaros, os voy a poner un ejemplo ya para terminar con la música para que un poco hacerme entender, ¿no? Para expresarlo bien. Ya veréis cómo enseguida lo asociáis. En mi danza trabajamos con los elementos. El fuego, el aire, em, la tierra y el agua. Estos cuatro elementos están en nuestro organismo integrados. Nosotros somos agua, somos fuego, somos aire, tenemos oxígeno y somos tierra porque nuestro cuerpo está también compuesto de minerales, ¿sí? Mirad qué fácil para que hagamos la asociación. El vals, por ejemplo, que todos conocemos un vals, tiene la presencia del aire en la música. Si escuchamos un vals, nuestro cuerpo ¿qué hace? Se eleva, se vuelve ligero. Si tenemos que bailarlo, nos ponemos medios de puntillas, ¿sí? El tango, para los argentinos, es pasional. Y la pasión es el fuego, otro de los elementos. Utilizo el tango si yo lo que quiero es crear pasión. Utilizo la bossa nova
para entender lo que es el movimiento y la fluidez del agua. La bossa nova es redondito, es suave, no tiene aristas, la música, es todo dulzura. Y se utiliza, por ejemplo, una batucada para conectar con la tierra, para que mis pies enraicen bien en el movimiento rítmico que me lleva a la tierra. ¿Sí? La otra parte importante, ¿vale? Ya hemos hablado de la música, vamos a hablar un poquito de la danza. Eh, la danza desde la prehistoria, desde que el ser humano tiene conocimiento de lo que ha ocurrido, ha servido para comunicarse corporalmente. Si veis en lo que os muestro aquí, ya en las pinturas rupestres, en los grabados, se veía gente danzando. Y en otras épocas de la historia también. ¿Sí? La danza se utilizaba al principio como un ritual. Y hoy los médicos ya nos aseguran que la danza puede mejorar y restablecer los procesos de salud, ¿no? Quizá en un origen la música, perdón, la danza se utilizaba un poco más como un rito, como os decía, de acontecimientos importantes, como nacimientos, defunciones, bodas. En las ceremonias antiguas había danzas de fecundidad, había danzas de caza, para que lloviera, para salir a guerrear. De índole religiosa también existían las danzas. Nuestra propia respiración y nuestro propio corazón, además de música, es una danza, porque están en un movimiento con sentido, ¿no? Y tienen la misma cadencia que muchas danzas. Em, los médicos, ya os digo, recomiendan, sobre todo para relajarse y para quitarse las tensiones diarias, aprender a bailar, lo que nos decía Pili. Ella quería danzar en Alicante porque es un método de distracción muy bueno para nuestra salud, ¿no? Pero bueno, afortunadamente apareció en mi vida también y hoy estamos aquí, ¿no? La danza siempre es un movimiento profundo, ¿vale? La danza dentro de biodanza. A ver si lo tengo por aquí, sí. Eh, la orgánica, que es la que promovemos dentro de las sesiones, es un movimiento que origina vida. Se ha buscado la coherencia en este tipo de danzas y se ha encontrado a través de biodanza, ¿no? Porque el movimiento siempre es un ritmo biológico. El ritmo del corazón, el ritmo de la respiración, como os decía, el impulso de vincularnos con la especie y el movimiento de intimidad, todo esto origina vida. Y biodanza ha encontrado esa coherencia en las danzas. La otra parte del quesito de las herramientas que utiliza biodanza es la vivencia, ¿no? La vivencia viene del latín vivencia y significa una experiencia de vida. Por eso lo llamamos, es una vivencia, lo que hacemos dentro de la sesión, ¿sí? Nosotros todos aprendemos mucho más de la experiencia que de lo que oímos o de lo que escuchamos. Yo os puedo hablar de lo que es biodanza, pero a Darío, cuando me hizo esta invitación, yo le pedí que asistiera a una sesión para que él comprendiera, vivenciara lo que yo iba a explicar hoy. Que no es lo mismo que yo lo cuente a estar allí y sentirlo. ¿A qué no, Darío? No es lo mismo. Vale. A través de la vivencia es la vía por la que entramos en el aprendizaje, que es la forma de expresarnos, ¿no? Nos hace estar en el momento presente de la sesión. Estamos danzando y estamos danzando, no estamos haciendo otra cosa, ¿no? Dejamos que el cuerpo se mueva, nos dejamos llevar por la vibración de la música que os decía y sentimos ya casi que no nos movemos nosotros, sino que es la música la que nos está moviendo, ¿no? Siempre la vivencia es una integración que nos implica una inmediata y una profunda conexión con nosotros mismos. No hay otra manera, ¿no? Biodanza va desde las emociones a la comprensión de las experiencias de la vida y lo pasamos a la conciencia después de haber salido de la sesión, no en el momento en el que estamos allí, ¿sí? Por eso decimos que la vivencia tiene un sentido integrador inmediato en el momento que lo estamos viviendo, porque es una experiencia. Nosotros recordamos
acontecimientos que nos han causado una experiencia. Yo me acuerdo de cuando me caí por la escalera o del momento en que nació mi hijo y me lo pusieron sobre mí. Eso son experiencias y eso es lo que recordamos. Puedo pasarme años estudiando lo que se siente cuando nace el primer hijo o cuando recibo una caricia. Lo puedo leer, pero si no me acaricio la mano, no voy a saber lo que es. Eso es el término vivencia dentro de la metodología que utilizamos, ¿no? No sé si me dejo algo de la vivencia, mi memoria, yo creo que no, que, que estaría bien, ¿no? Dentro de la danza, ¿no? Y de la vivencia, siempre digo que no hay que saber bailar, porque esto lo decía Rolando Toro, ¿no? En el momento en el que el danzarín se abandona al placer cenestésico, significa desde el interior, ¿vale? El placer cenestésico es, me muevo no solo por fuera, sino que también se mueven mis órganos por dentro. Cuando conecto con esto y me abandono al placer del movimiento y de la danza, entro en la vivencia. Si estoy pensando en cómo me voy a mover, nunca lo voy a conseguir, ¿no? Entonces es vivir en ese momento presente todas las sensaciones corporales que la música me deje, ¿no? Me acompañe, ¿no? ¿Cuáles son las características básicas de la vivencia? ¿Vale? De lo que os acabo de expresar. Que sea una expresión originaria, ¿sí? Quiero decir con esto que exprese nuestra identidad cuando estoy danzando, que sea yo mismo, que no me deje llevar, sino que no haga una elaboración simbólica, sino que me exprese con mi origen, como yo soy, ¿vale? Que sea espontáneo lo que hago, ¿vale? Que no lo dirija la voluntad, que sea subjetivo, porque cada uno con la misma música y la misma danza va a tener una experiencia muy diferente, no va a sentir lo mismo a cada uno, o bien porque la música le evoca algo, o bien porque su experiencia de vida no le permite o su experiencia va a ser diferente, ¿no? La intensidad siempre va a ser variable, porque dentro de una sesión, y luego os explicaré cómo es una sesión así muy rapidito, en la medida en que nosotros disminuimos, por expresar de alguna manera, la actividad consciente de mi control y de mi vigilancia, aumenta la intensidad de la vivencia. Entonces me dejo llevar, pierdo el control, pierdo el pensamiento de qué dirán porque bailo mal o bailo bien, o porque me muevo de esta manera, y entonces intensifico la capacidad de la vivencia. Es atemporal porque es pasajera, es en el momento presente y ya está, ocurre ahí y no se vuelve a repetir. Se desarrolla la emocionalidad porque siempre da origen a una emoción, lo que ocurre durante una vivencia. Tiene una dimensión cenestésica que os explicaba antes que compromete a todo mi organismo, no solo al cuerpo por fuera, sino accede a mi inconsciente vital. Tiene una dimensión ontológica, ¿vale? Porque nos ofrece un conocimiento muy íntimo, conectado a nuestro ser y a la percepción de estar vivos. Y es una forma directa de conocimiento, porque me ayuda a sentir que es verdad lo que yo en ese momento estoy expresando, ¿no? Compromete todo mi ser. Es integradora, ya os he explicado, porque me conecta con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago, armoniza todo mi cuerpo y estimula mis potenciales genéticos, los que os decía al principio, los 5 con los que nacemos: sexualidad, afectividad, creatividad, trascendencia. Y por último, la otra parte importante del grupo, sin él no puede existir la biodanza, ¿vale? Es la matriz sobre la que se desarrolla todo este rollo que os estoy contando, ¿no? Es donde se produce toda la alquimia. Todo nuestro potencial se desarrolla a través del grupo. No hay biodanza sin grupo. El grupo es el continente afectivo. El grupo es el que nos une en la diversidad de toda la riqueza humana. Cada persona que llega a un grupo de biodanza, como los que estamos aquí, somos diferentes, con una experiencia de vida diferente, y todos somos capaces de enriquecernos los unos a los otros. Y dentro del grupo, además ahora que
Se han abierto tanto las fronteras, en los grupos de biodanza tengo personas de diferentes nacionalidades y otros que los llamo yo biodanceros viajantes. Y es que cuando uno entra en la comunidad de biodanza, biodanza hay en todo el mundo. Entonces, si yo ahora me voy de viaje a Italia y me apetece conocer a un grupo de biodanza, llamo, voy y como es un lenguaje universal el que utilizamos, me integro a una sesión y da igual el lenguaje y la lengua que sea. Yo he estado practicando biodanza en Brasil y cuando llegué allí me sorprendió mucho porque en España lleva menos años. Entonces yo en España soy de las mayores en edad, pero yo llegué a Brasil y la gente era muy mayor y me sorprendió, claro, llevan muchos años y los que entramos en practicar biodanza vamos envejeciendo y claro, la edad va aumentando, ¿no? Yo ahora en los grupos de biodanza, bueno, sí, tengo algunas participantes mayores que yo, como yo digo, jubiladas, que viven muy bien y que han descubierto la biodanza ahora que tienen el tiempo libre, ¿no? Bueno, sigo con el grupo porque tiene su propia energía y su propia identidad y también la identidad colectiva del grupo, ¿no? Cada grupo de biodanza vive un proceso. Ahora acabo de abrir uno, Estrella, que nos acompaña hoy, es del último grupo que he abierto, que llevo un mes, y su proceso grupal es uno, muy diferente al que lleva otros que llevo, que son 8 años, con el grupo que más tiempo llevo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? El grupo siempre es fluido, es plástico, es dinámico y a veces es un bálsamo para como continente afectivo que os decía, pero otras veces nos despierta viejas amenazas que aparecen como proyección de temores que teníamos guardados en el inconsciente, ¿no? De algunas carencias que hemos sufrido o de dificultades existenciales. Porque en biodanza trabajamos mucho la afectividad. Trabajamos la caricia, el continente afectivo, el abrazo desde el corazón. Y cuando uno ha vivido una infancia en la que ha carecido de ese acompañamiento y llegas a biodanza con 60 años y recibes abrazos de amor incondicional, se te despierta un temor de una carencia que has vivido en tu infancia. Y hay que vivir ese proceso de sanación a través de la caricia de todo aquello que tú no has tenido, pero siempre estamos en el momento de paliar eso, ¿no? Esa carencia que nos ha faltado y no quedarnos ahí, ¿no? En lo que no hemos tenido. Los grupos que os decía tienen su ritmo y todos tenemos que saber adaptarnos al que llega nuevo y el que llega nuevo a cómo está el grupo. Entonces es una pulsación energética, ¿vale? Y esto es lo que yo siempre les digo a los practicantes de biodanza. Lo que hacemos en la sesión es muy bonito, pero no se puede quedar en la sala. Hay que llevárselo a nuestra vida, al cotidiano, a mi familia, a mi puesto de trabajo, porque si no, no sirve de nada. Un día a la semana, 2 horas, estar ahí en una nube amorosa y de enriquecimiento. No sirve. Tengo que llevármelo a mi vida diaria, ¿sí? Y a todos mis círculos. Porque cuando yo cambio, mi círculo cambia. Cuando yo empecé a practicar biodanza, mi familia cambió. Tenía un hijo que no le gustaba nada el contacto, no le gustaba que le tocaran ni le abrazaran, y yo empecé muy poco a poco tocándole al principio la espalda, y poco a poco, yo cambié en mi forma de acercarme a él, y él ahora cuando entro con 29 años que tiene, me da un abrazo, pero me da un abrazo largo, de los que no se dice uno nada, solo es un abrazo de verdad, de hola, mamá. Entonces todo cambia a partir de ahí, ¿no? Vosotros que algunos habéis sido directivos de empresa, como lo he sido yo, he trabajado con diferentes técnicas, con muchas dinámicas grupales y ninguna de las que aprendí en su momento tiene que ver con lo que se hace en un grupo de biodanza. Ninguna, porque se hacen desde otro lugar. Y las dinámicas de los grupos tradicionales, no digo que yo he trabajado con ellas, nos enseñan otras cosas, pero lo que aprendemos en biodanza es diferente. Respecto a la sesión, ¿vale? Dura 2 horas, pues algunos animáis en vuestros países a practicarla. Dura 2 horitas. La primera parte es una bienvenida, es un círculo en el que nos expresamos verbalmente, en el que aprendemos todos a tener un espacio para comentar lo que ocurrió en la sesión anterior, si hubo algo que nos chocó, que nos removió, que nos encantó o que no nos gustó mucho, ¿vale? Y lo más importante de este espacio es aprender a que no haya juicios sobre lo que dicen los demás,
Es muy difícil no estar juzgando cuando estamos escuchando a alguien que habla. Muy difícil. Esto es un espacio de ensayar el no juicio, de ensayar el respeto incondicional a lo que el otro está expresando, ¿vale? A no dar respuestas y a no dar consejos. A no decir enseguida, quitar la palabra y decir yo lo que haría en tu caso. No. Dejemos que el otro aprenda a expresarse desde su corazón, desde su libertad, y yo aprendo a aceptar con compasión el momento que está viviendo el otro, porque es su momento emocional y es lo más importante que está diciendo en este momento esa persona. Yo no soy quién para juzgar ni cómo se siente, ni tengo que darle un consejo sobre ello, porque yo no hago terapia, no soy psicóloga, ni nadie del grupo viene a hacer una terapia. Para eso hay otros espacios. Y hay otro lugar fuera de la sesión para luego comentar algo si necesitas hablar con esa persona, pero no en la sesión de biodanza, ¿sí? Y luego empezamos, después de media horita o tres cuartos, depende del número de personas, con la vivencia, que es el movimiento y la danza. Y lo único que yo pido en las sesiones de biodanza es que no hablemos, que lo hagamos en silencio. Podemos cantar, reír, emitir sonidos, suspirar, inventarnos la letra de una canción, pero no hablar, porque cuando hablamos pasamos todo lo del inconsciente al consciente y el trabajo hecho lo tiramos por la borda. Si yo acabo una danza con alguien y luego digo, ¡ay, qué bien! Ya me lo he llevado aquí, al pensamiento, y no se ha quedado en mi cuerpo, que lo que se tiene que quedar es en mi memoria celular. La estructura de una sesión es una curva orgánica, la misma que hacemos todos durante el día. Nos levantamos, nos activamos, durante el día cada vez vamos bajando, llegamos a un punto en el que ya me es hora de irme a la cama y después por la mañana volvemos a levantarnos. Esto es lo que hace una sesión de biodanza. Las personas llegan, mediante la música y la danza, yo activo hasta el punto máximo de activación, que es donde se activa el sistema simpático mucho y donde ese cansancio que produce las danzas, los juegos, la risa, el mucho movimiento, que hace que nuestro sistema de alerta del sistema simpático se canse y baje. Y cuando a través de esta curva voy bajando las músicas, vamos yendo cada vez más lentos, llegamos a un punto de semirregresión donde ya las alertas se han perdido y es donde realmente actúa la biodanza. Estructurar una sesión de biodanza es una acción para mí, igual que lo era preparar este tema para hablaros hoy, es delicado, es una acción compleja que existe también que yo como facilitadora tenga un nivel de aprendizaje sobre el fundamento teórico de biodanza importante, porque llevas a la gente a unos estados en los que si no lo haces un poco armónico, pueden surgir ahí algún problema, ¿no? de choque emocional y no se trata de eso, ¿no? Entonces, el objetivo tanto teórico de biodanza es conseguir que en ese punto máximo de regresión yo pongo la clave, mi ejercicio clave de toda la sesión, de dónde quiero llegar. Si yo estoy haciendo una sesión que tenga que ver con identidad o con el valor o con saber poner límites como ejemplos de sesiones, lo voy a hacer en ese punto, que es donde realmente hemos bajado la guardia del pensamiento y mi organismo va a saber, mi inconsciente vital va a saber recibir el mensaje desde otro lugar que me va a servir muchísimo más, ¿no? No sé si me estoy pasando de tiempo. Darío, ¿cómo? Disculpa que te puse en silencio sin intención. Tienes que volver a activar Que, tu teléfono. que si voy bien de tiempo. Estás bien, perfectamente, sí, Perfecto. sí. Vale, queda poquito ya, sí. Os hablo sobre los efectos de practicar biodanza, ¿vale? Todos los asistentes, aquí hay tres muestras, se sorprende bastante de lo que ocurre, ¿no? Cuando van practicando biodanza, porque este crecimiento normalmente se hace desde el disfrute. Nadie va a sufrir en una sesión de biodanza, aunque a veces surgen momentos emotivos en los que asalta el llanto, porque te conecta con algo. A veces lloramos de alegría también o de emoción, pero es un sistema completo porque lo hacemos desde el disfrute, ¿vale? Los efectos son fisiológicos, biológicos y psicológicos, ¿no?
Y hay bastantes estudios que lo demuestran. Luego os puedo dejar algunas referencias, si os interesa mucho el tema, ¿no? Pero yo misma hice uno con los niños de educación especial, que también estuve un par de años trabajando con ellos, y es recopilar datos de ver el antes y el después. Se podría hacer con los grupos de biodanza. Lo que ocurre es que ya hay médicos practicando biodanza que tienen los medios para tomar incluso muestras de sangre, electrocardiogramas y ver lo que realmente está sucediendo en el organismo a través de esta práctica. Eh, 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 eh. Nos incrementa la alegría, ¿vale? Bueno, creo que esto ya os he comentado antes. Nos, a ver, nos reduce el estrés, se fortalece el sistema inmunológico, mejora las relaciones con las demás personas, nuestras competencias personales, ¿sí? Porque las competencias personales, que es algo que yo me he formado también en biodanza para organizaciones y empresas, pero nunca he tocado puertas, aún viniendo de la empresa, y no me las han abierto. También es verdad que empecé a tocar esas puertas cuando empezó la pandemia y no fue el momento y lo tuve que dejar y luego ya no he tenido las ganas de volver a tocarlas. Pero las competencias personales, que es algo que se trabaja mucho en la empresa, si yo consigo tener una más eficacia, más salud psíquica, más expansividad, más autonomía, más optimismo, pues actúo de una manera diferente también en mi trabajo, ¿no? A ver. Nos expande la conciencia desde una forma del éxtasis, que es mi expansión de la conciencia hacia afuera, pero también desde el íntasis, que es hacia adentro, ¿no? El conocernos por dentro como somos. Nos incrementa la inteligencia afectiva. Esto es un término que acuñó Rolando Toro, porque se habla mucho de la inteligencia emocional, pero él añadió la inteligencia afectiva como una parte más de lo que tendrían que ser las famosas inteligencias múltiples de las que se habla mucho ahora en educación. Y la inteligencia afectiva realmente es la que nos ayuda a comportarnos y a relacionarnos con los demás de una manera diferente, ¿no? Nos incrementa la felicidad. Bueno, lo de la felicidad es un término muy abierto y que cada uno entiende una cosa diferente, ¿no? Desde ello. Em, todos, todas estas cosas se refuerzan unas a otras, por eso hablaba antes de que es un sistema muy completo. ¿Y cómo actúa biodanza? Pues potenciando lo que está bien y no tanto como remediando lo que está mal. Cualquier otro tipo de terapia va a la herida, a trabajar lo que está mal. En biodanza vamos a potenciar lo que está bien. Si yo tengo, siempre lo expreso así, tengo un saco lleno de basura, si en lugar de remover la basura, lo que hago es empezar a meter cosas lindas, cosas lindas, cosas lindas, abro un agujerito, la basura va cayendo y lleno el saco de cosas agradables para mí, ¿no? Entonces es lo que hace biodanza. No, como ejemplo es, no pretende combatir la tristeza, sino aumentar la alegría. No abordamos los miedos, sino que aumentamos nuestro valor. No se provoca la ira, sino la confianza y la dignidad en nosotros mismos. Esa es la forma de actuación, ¿no? Tiene aplicaciones en muchísimos ámbitos, en los sanitarios. Hay biodanza clínica que promociona la salud. Ahí yo hice esa especialización y pude trabajar con pacientes de oncología. Fue en un hospital, los sanitarios que los cuidaban y la familia. Fueron un par de años de pues, una experiencia muy bonita. En el ámbito organizacional también hice esta formación en organizaciones y empresas. Esa os digo que no la he puesto en marcha. Hay biodanza para educación en el ámbito social, para colectivos vulnerables, en riesgo de exclusión social. He trabajado también con mujeres maltratadas. Eso sí que es un gran trabajo. Y para grupos específicos, de cualquier tipo. O sea, la biodanza se puede adaptar. No hay edad, no hay una condición física. En los grupos he tenido una persona invidente, tuve un tiempo también una persona que venía en silla de ruedas. En los ancianos de Alzheimer iban la mayoría con silla de ruedas. Adaptamos, ¿no? Se necesita una formación larga, ¿vale? Son 3 años mínimo. Normalmente
La formación son de 4 o 5 años, porque nunca lo completas en un año, porque es un fin de semana al mes y siempre faltas alguno por algo. Entonces no lo acabas en 3. Se dan todos esos temas que tenéis ahí, que no los voy a repetir. Luego se hacen 8 clases supervisadas, se hacen 3 seminarios específicos. Quiero decir que no es una formación de un seminario de un fin de semana, es un proceso personal muy largo, muy extenso para luego tú poder facilitar grupos, porque como la teoría habla de que todos aprenden a través de la experiencia, no podríamos facilitar grupos si no fuera así. Y ya, de verdad que para terminar, os hablo de mi transformación personal, de lo que yo aporto como facilitadora. Esta soy yo en mi etapa de empresa, ¿vale? Estoy por aquí. Esta, es que claro, como ahora tengo el pelo blanco y aquí no lucía canas todavía, ¿vale? Esta soy yo, pues como veis, en grandes seminarios y en grandes conferencias a nivel, siempre trabajé a nivel nacional en España, no, llevaba la parte de industria de farma nacional en España, llevaba la red de ventas de España, presidiendo mesas de grupos de trabajo y luego elegí mi camino de vida. Pensé que yo ya tenía los hijos mayores, ya criados y me acababa de divorciar y sentí que yo no había venido para jubilarme dentro de la empresa, que yo tenía que hacer otras cosas diferentes en la vida y experimentar. Y elegí un camino de vida. Esta soy yo de pequeña, tampoco tenía canas todavía. Y yo de pequeña tuve durante muchos años un sueño que se me repetía. Yo soñaba mucho con grandes cadenas de personas cogidas de las manos a través de montañas. Me pone un poco los pelos de punta porque era un sueño que yo lo soñaba muchas veces. Gente de las manos en montañas. Y esta imagen la conseguí, al final ahora seguro que con la IA podría hacer una más actualizada, ¿no? Pero conseguí esta imagen. Y tanto lo soñé que 40 años después alguien me invitó a ir a una sesión de biodanza y la primera vez que me cogí de las manos recordé mi sueño y dije, es esto. Esto es con lo que yo soñé desde niña, con hacer algo en la que la gente se coge de las manos. Y al encontrarme con él, me cambió la vida. Aquí expreso, porque esto fue mi primer día en una sesión de biodanza, salí así, de la que habéis visto ahí trajeada en la industria farmacéutica, me cambió por completo. Yo tardé 7 años en hacer la formación con todas estas especializaciones. Llevo ya 10 años facilitando grupos diversos de muchos tipos, grupos específicos, como os decía, esto es biodanza y familias. Esto es un nido ecológico de niños ahí dentro descansando y todos los papás acompañándolos desde fuera. Súper bonito trabajar con papás y con niños. Educación especial con los niños, la mayoría con autismo y otras serie de, ahora no se llaman patologías, no me sale el término. Los ancianitos enfermos de Alzheimer. Esto es otro grupo, otro colectivo de mujeres empresarias. Quiero decir que es que puedo adaptar a cualquiera. Desarrollé mi vitalidad, mi escucha personal y de los que me rodean. Me muestro tal como soy, cosa que cuando estaba en la empresa tenía una especie de careta de lo que está bien y de lo que es del formalismo. Todos sabéis lo que es estar en un grupo en el que hay que ser formal. Y como algo que aporto yo, ya como fin total, es que creo en esto, ¿no? Creo que la forma en la que nos movemos no solo refleja la forma en la que nos sentimos, sino también puede determinar nuestra nueva forma de ser. Y la maravilla del cuerpo es que el cuerpo no miente nunca. El cuerpo siempre es verdadero y siempre está presente. Y este es mi paso, mi explicación por la biodanza. Estos son mis contactos donde me podéis buscar, que ya lo ha puesto Darío. Y sobre todo, esto es la página de Biodanza Internacional, donde se pueden buscar grupos de biodanza en todo el mundo. Yo no sé cuántos facilitadores somos. No es algo que esté súper extendido como pueda ser el yoga, por ejemplo. El yoga en cualquier... Yo vivo en un pueblo al lado de Alicante, aquí hay varias salas que hacen yoga. Biodanza en Alicante, de momento estoy sola, ahora mismo.
pero en los países en Estados Unidos, en toda Sudamérica, en Europa, hay escuelas de biodanza para formarse en casi todo el mundo. Y gracias. Voy a dejar de compartir la presentación. Qué Y, maravilla, qué gracias. maravilla, Nieves. Qué Gracias. espectacular tu presentación. Ahora que tuve el privilegio de vivirla antes de entenderla, se me hace mucho más claro que creo que nos has dado una lección de hoy de algo que yo no sé, pero yo no creo que a nosotros nos formaron mucho en esto. Teníamos muchos miedos con la danza, con el cuerpo, con todo esto. Por eso creo que es un tema apasionante para nosotros. Estoy seguro que mis compañeros tienen muchas preguntas, comentarios. No les voy a quitar el tiempo a ellos, pero muchísimas gracias por la presentación tan Gracias. completa, tan tuya, tan vivencial, y para mí tan iluminadora. Eh, bueno, se abre la tertulia, va a haber muchas preguntas, va a haber muchos comentarios. Yo estoy seguro que todos mis compañeros, por las caras que yo les veía, estaban preparando ya sus comentarios, sus preguntas. Aquí en el grupo hay varios muy metidos en la música y ya veo la primera mano levantada de Ujú. Alberto Betancourt, nuestro músico, con Qué Hernando bueno. Bernal. Pues démosle la palabra. Alberto, te escuchamos. Adelante, Alberto. Muy bien. Quiero empezar por, antes de saludar a Nieves, nuestra estrella de hoy, quiero agradecer a Pilar por haber invitado a semejante personaje a compartir sus experiencias con nuestro grupo. Eh, Me sentí muy complacido escuchando a Nieves con ese dominio que ella tiene, pues, pero tan profundo de la danza, es más, con ese concepto nuevo para mí de biodanza. Yo, en mi largo trasegar en la música, nunca había oído ese término, biodanza. Interesantísimo, interesantísimo lo que dijiste. Bueno, Nieves decía que o relacionaba su biodanza con el hemisferio derecho. Efectivamente, en el hemisferio derecho se aloja el subconsciente. Yo les he insistido mucho aquí a mis amigos en varias intervenciones que cuando escuchen música traten de sentirla. Inclusive les he dicho cómo sentir el pulso de la música, que vayan marcando con la mano el pulso de la música. Esa es una actividad automática y el subconsciente capta todo lo que es automático y lo asimila. Entonces, con esa, escuchar música, simplemente marcando los pulsos de la música, activo el subconsciente. Entonces ya no estoy escuchando música, sino estoy percibiendo la música. Ay, me encanta. Entonces, cuando uno percibe la música llega al subconsciente. O sea, no, se traspasa el consciente y llega al subconsciente. Ahora, ¿cuál es la función del subconsciente en un bailarín? El bailarín no razona la música, no la toma por el consciente, él simplemente la siente, pero porque el bailarín siente los pulsos de la música y ese sentir los pulsos de la música se va al subconsciente. Entonces, de ahí viene la creatividad del bailarín que empieza a crear movimientos y, sobre la melodía y sobre la armonía y sobre el ritmo. Eh, Todo eso lo hace el subconsciente. Cuando una pareja de baile sola baila, normalmente improvisa. Todo lo que hace es improvisar y hace cosas geniales. Pero cuando está en un grupo como los grupos de Nieves, se tiene que someter a una disciplina de grupo, digamos, ¿no? Entonces no es que cada pareja hace lo que se le antoja, no. Se hace una secuencia de rutinas de baile. Todo lo que es rutinario lo graba el subconsciente como los movimientos del caminar,
como conducir automóvil. eh, entonces, cuando se ensaya una pieza, el montar, cuando se monta una pieza de danza, entonces lo hacen conscientemente, naturalmente. Entonces se dice, hay 8 compases, van a ser así, a los 8 cambian a esta otro, y entonces se hace una secuencia de movimientos de baile. Después de un buen ensayo, el subconsciente ya lo graba, y eso se graba como en un disco duro, y empiezan a bailar ya sin pensar, sin contar, sintiendo. O sea que el bailarín no percibe la música, sino que la siente y la expresa con sus movimientos. Me encantó toda esa descripción que hacía Nieves de todos sus procesos, que inclusive al llegar al subconsciente la música pone a la gente en un estado de relajamiento, y si se sincroniza el subconsciente con la música, puede llegar a la sanación. O sea, a ella mencionaba eso también, que da terapias con la música. Bueno, existe la musicoterapia. La musicoterapia es que la gente se pone a escuchar un tipo de música especialmente escrita para relajar. Al entrar en un relajamiento, el subconsciente se armoniza todos los órganos y sistemas. Y al armonizarse los órganos y sistemas, mejora la salud. O sea, hay un efecto de que mejora la salud que no es literatura de Nieves, ella lo decía, que lo experimenta con su biodanza. Bueno, me podía alargar mucho, pero quiero escuchar otros comentarios de mis compañeros, y felicitaciones, me dio mucho gusto conocerte. Me siento muy complacido, pues, de que estés aquí con todos mis amigos. Gracias, Gracias. Gracias, Alberto. gracias, Albert. Muchas gracias, Alberto. Excelente contribución. Yo sé que hay muchos otros que están queriendo intervenir. Algo, comentarios, pueden levantar la manito electrónica, la manito física, si los puedo ver también. Eh, William Mejía. Adelante, William, libera tu micrófono. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la película Sorba el Griego y con el sirtaki. ¿En qué medida esa danza se acerca a la biodanza o no se acerca? Esa es una pregunta muy interesante. Es una ¿Nieves? pregunta interesante y muy técnica. Te estás refiriendo, William, a la danza griega, ¿no? Sí, A la que, mira, fíjate, esa danza la usamos, yo no la uso mucho, pero está dentro de algunas propuestas de biodanza como una danza de la masculinidad. Dentro de biodanza fomentamos la parte femenina y masculina de ambos. Yo tengo parte masculina y femenina, y vosotros tenéis una parte masculina y femenina. Cuando se quiere potenciar la parte masculina, utilizamos esa música y esa danza. ¿Por qué? Porque tiene un ímpetu vital, tiene un marcar el paso, tiene una fuerza especial, y además se suelen agarrar como por los hombros, que es una expresión muy masculina, ¿vale? Pues se utiliza dentro de biodanza para la expresión de la masculinidad. Mm. Y Qué por el inter- ritmo acompasado. qué Y interesante. es interesante, sí. ¿Has nombrado una película? Sí, sí. ¿Cuál es? La película se llama Sorba el Griego, ¿no? Ah, sí, sí. cierto, cierto. Sí, sí. Claro. Pues Y, sí, y así es. Sí. qué interesante. También se utiliza alguna danza sufí. ¿Sabéis estos que dan vueltas? Sí. Es mirándote la mano, empiezas a girar y en teoría no te mareas. Y son estos que se ponen estos trajes con faldas y van girando, ¿no? Esto lo que hace es llevarte a un estado de semitrance, el giro. La he practicado una vez, ¿no? Esto no se hace en los grupos regulares, se hace en la formación, ¿no? En alcanzar ese tipo de semitrance. Mm. Yo quería hacer un comentario, Nieves, sobre la parte vivencial. Eh, eh, Como tú lo dijiste, me invitaste a una sesión para que tuviera la experiencia,
y tuve una vivencia. Para mí fue absolutamente nuevo. Eh, yo he trabajado mucho y trabajé mucho en mi época de jesuita y después con grupos vivenciales, con Bernardo y con algunos hacíamos experiencias con jóvenes universitarios o bachilleres donde teníamos experiencias de comunicación verbal y después de esas experiencias, el padre Vela nos enseñó a hacer unas dinámicas de grupos donde construíamos cuadraditos o compartíamos experiencias, pero lo interesante era que primero teníamos la experiencia y después reflexionábamos sobre esa experiencia y sacábamos conclusiones. ¿Qué fue lo que vivimos? ¿Qué fue lo que sentimos? Y desde ahí yo me volví un apasionado la, eh, por el aprendizaje por experiencia. Y si uno se pone a pensar a largo plazo, los verdaderos aprendizajes no fueron los que nos dieron a nivel teórico. Yo no me acuerdo ninguna de las fórmulas químicas que me aprendí de memoria o de las reglas de los logaritmos. Me acuerdo de las experiencias de vida y más que todo de las experiencias extracurriculares del escautismo, los campamentos misión, la cosa, es decir, donde uno reflexionaba después de hacer. Pero al estar en tu biodanza fue otro tipo de vivencia, porque era algo que me hacía moverme, no era pensar y tratar de sacar conclusiones, sino, y yo veía que mis compañeros también hacían movimientos tan raros como los que yo probablemente estaba haciendo, y que no pasaba nada, pero que iba sintiendo esto. No tuve la fortuna de ir a la siguiente sesión para oír cuál había sido la experiencia, que creo que hubiera sido muy enriquecedor, pero yo creo que ese es una tremenda herramienta, el que el individuo aprende haciendo. Y yo creo que los expertos en educación de este grupo estarán de acuerdo conmigo que tal vez es la parte más importante de la educación, cuando uno eh, reflexiona sobre la experiencia, no sobre la teoría. Y tal vez nosotros fuimos educados en otro concepto, primero la teoría y después ve a practicar. Y resulta que creo que es todo lo contrario. Esa es mi reflexión sobre lo que has dicho y cómo aprende. Y yo veo a Pili que llega todos los días de la biodanza diciéndome que es lo máximo. Como cuando yo salgo de las tertulias, yo le digo que fueron lo máximo. Ella llega a las reuniones de biodanza y me dice, fue lo máximo. Entonces, hemos vivido cosas que nos enseñan. ¿Hay algún otro comentario? Bernardo, adelante. Me atrevo así a lanzar a Pili al agua. Pili, tú descubriste, por favor, a Nieves, ¿por qué razón la invitas? ¿Qué es lo que te ha dado a ti esa experiencia mientras has estado con ella casi este año? Libera el micrófono, Pili. Dale. ¿Ok? ¿Algo Ya. pasó? Ok. Bueno, la verdad, yo creo que más curioso estaba Darío, porque, porque yo lo vivo todos los jueves, todos los martes que voy donde Nieves, y bueno, vengo y le cuento a Darío, pero es que la verdad es que a veces no tengo palabras. Es tan intenso lo que se vive, que a veces llego aquí a la casa y le puedo contar uno de los ejercicios que pasó, pero el momento son 2 horas de una intensidad que la verdad a veces no hay palabras para expresarle todo. Entonces él me ve así como tan, pero ¿qué es eso? O sea, él quería decir, no, 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 yo quiero conversar con Nieves. ¿Qué es lo que Nieves hace? Que tú llegas aquí tan feliz. Entonces tuvimos la oportunidad de hablar con Nieves y ya Darío quedó más, uy, esto está como muy interesante. Y ya fue cuando Nieves lo invitó a que fuera. Y la verdad, a ver qué te digo. Bueno, entonces, la verdad que es Nieves está aquí porque lo conversamos con Darío y Darío estaba mucho más curioso. Yo tengo a Nieves y entiendo más el tema, pero como Darío no lo entendía, entonces él quería como
entenderlo un poquito más. Esa fue la razón y lo que conversamos de invitar a Nieves. Y lo que tú dices, ¿qué he ganado yo con todo esto? Mira, yo creo que por lo regular mi estado de vida es vivo en armonía, vivo alegre, estoy bien por lo regular, pero lo que esto me ha dado ha sido o sea, y además un toquecito de muchas cosas que a veces creía conocer y no conocía, mías. Me ha tocado ciertos puntos que cuando llego aquí le digo a Darío, increíble esto. Me ha hecho reflexionar sobre mi comportamiento con alguien. Me despierta cosas que de pronto las tenía muy guardadas y que en este momento de la vida, qué rico uno sacudirse de todo aquello que de pronto te estaba estorbando. Entonces, hay muchas razones, además de sentir el amor de esas amigas nuevas que tengo, que de verdad lo siento. O sea, es una cosa muy, muy especial. Y me imagino que esto no es para todo el mundo y ha sido muy divertido porque nosotros que hemos tenido tantísimas visitas durante todo el año, el día martes, qué pena, o va la visita a biodanza o pues qué pena, pero yo voy a biodanza. Entonces ha sido muy divertido porque he llevado a muchos. Y hay muchos que han dicho, no, no, es que no me gusta esa vaina que me abracen. Uy, no, no, ir a abrazar a gente que yo no conozco, uy, no, qué pereza. Mira, a última hora han dicho, bueno, pues me voy a lanzar. Todos han salido fascinados, de verdad. O sea, he llevado a primas, a mis amigas, a mis hijos, o sea, a todo el que quiera ir a biodanza el día martes, si está aquí en mi casa, está invitado a biodanza. Y todos han salido sorprendidos, sorprendidos para bien. ¿Ves? Y claro, no es fácil cuando es alguien nuevo de pronto sentir esa sensación de que todo el mundo te mira, porque hay danzas donde estamos caminando, bailando solos, pero mirando al otro a los ojos. Y mirar a alguien a los ojos no es tan sencillo. Entonces, aprender a mantener la mirada, entonces a veces Nieves nos advierte, por favor, no sean tan atacados con el nuevo, porque lo van a asustar. Y ha pasado que hay gente que dice, uy, no, yo me siento incómodo de que me miren, pues es, o sea, hombres por lo regular no hay, tenemos 2 o 3 hombres en el grupo de 10 mujeres. Entonces, claro, los hombres se sienten como que, uy, no, esta cantidad de mujeres como que están atacándome aquí, mirándome o tocándome mucho. Entonces, claro, con el nuevo hay que ser un poco más moderado. Pero ese tipo de cosas yo las he aprendido muchísimo mejor y además que las estoy aplicando a mi vida diaria y la verdad que a esta edad creo que ha sido lo máximo que me ha podido pasar. Wow. Respondí tu respuesta. Gracias, Pili. No, yo solamente quería añadir que yo no me imagino el cielo sin música, sin danza y sin alegría. Y si uno lo vive desde aquí, qué dicha. Eh, Las emociones, Nieves, Nieves. Sí, yo no sé si esto es real o no, pero siempre he oído una frase, mi padre decía, al reino de los cielos se entrará bailando y cantando. No sé si esa frase de dónde viene, pero mi padre siempre la dijo. Y yo es lo que hago, bailo y canto y escucho música. Mm. Habla tú. Miriam, Eh, ¿quieres hablar? dale, dale. Claro. Bueno, para mí la danza ha sido muy especial en mi vida. Desde pequeña participé en el colegio, en bailes, me ponían a bailar, a representar. Bueno, tuve la oportunidad de estar en un grupo musical que se llama Viva la Gente y básicamente era llevar un mensaje a través de la música y el baile. Entonces, el bailar y cantar es lo máximo. Es y dejarse uno llevar por esa alegría interna que se expresa con el movimiento, con el tocar a otra persona, el abrazarla, el expresar las manos
para llevar ese mensaje, eso se siente, eso es, y se transmite. Cuando después la gente nos preguntaba, pero no, ¿qué es lo que transmiten ustedes? Yo siento algo diferente, la alegría de ustedes, cómo bailan. Entonces, le digo que es una terapia. También he tenido oportunidad de estar en musicoterapia y realmente la música y el baile puede cambiar a las personas, pueden ayudar a la depresión, contra la depresión, pueden ayudar a expresar sentimientos y emociones que hieren a las personas y que con eso se puede manifestar el perdón. Hay muchas cosas, es una terapia el baile y la música está plenamente conectado. Lo digo de esa experiencia que, como decía Bernardo, el cielo es con baile y con música, porque es Gracias, alegría. Ujú. gracias Miriam, gracias. Sí, sí. Eh, a ver, otros comentarios, preguntas. Pedro Benítez, adelante, Pedro. Nieves, primero muchas gracias por tu maravillosa presentación, muy profunda, muy interesante. Es un tema que la verdad, tal vez como decía Darío, no conocíamos todas las posibilidades que tiene este, digamos, esta terapia, este trabajo que se hace grupalmente. Los que yo estoy con un coro también con Bernardo, pues con otros que han cantado. Y realmente el solo cantar genera muchas cosas muy positivas eh, y yo creo que pues eso es bien importante, ¿no? Eh, Te iba a preguntar algo que siento un poco, es, digamos, ¿por qué tal vez a los hombres nos cuesta más trabajo este tipo de técnicas? O estoy equivocado. No sé si en el grupo veía como un poco más de personas, de mujeres, pero tal vez explícame un poquito eso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Qué bien, buena pregunta. Gracias, gracias, Pedro. Pues sí, a los hombres les cuesta mucho. Han venido bastantes, a lo largo de mi trayectoria, vienen a probar hombres a veces, pero se asustan. Yo digo que se asustan porque normalmente el grupo es de mujeres. Entonces, cuando llega un hombre y hay 15 mujeres, si hay solo dos o tres hombres, los hombres se asustan. Eso es una parte, ¿vale? Pero luego llegan hombres valientes, como los llamo yo, ¿no? Que llegan y se quedan. Y son hombres que no tienen miedo a expresar a través del movimiento corporal lo que sienten. Lo que creo yo es que culturalmente, al menos en España, que es donde yo conozco, em, el hombre ha sido educado para no expresar emociones. Esto ha cambiado ya hace unos años, ¿no? Pero el hombre ha sido tradicionalmente educado a no expresar emociones. Entonces, esto, que no es solamente bailar, sino que es un trabajo de desarrollo personal y que expresamos y que nos ponemos como en evidencia y que hay un contacto, también ahí hay mucho tabú. De hecho, yo cuando empecé, como la mayoría somos mujeres, a mí también me condicionaba un poco el bailar con mujeres, porque nunca lo había hecho. Y para mí lo normal era baila mujer con hombre y de repente tanta mujer bailando junta, a mí al principio me sonó como extraño también, ¿no? Claro, cuando llegan hombres a los grupos de biodanza, en las danzas, por ejemplo, una sincronización rítmica es imaginar el Mambo Number 5, ¿no? Una canción que todos conocemos, que se baila fácil. Y entonces están bailando en pareja y yo digo, cambio, y cambio, y cambio, para que cambien mucho de pareja, ¿no? Y es la diversión de la variedad de cambios, ¿no? Y a veces en ese cambio toca a dos hombres juntos. Y eso los hombres no, eso de bailar dos hombres cogidos de las manos, lo tienen como un tabú, que eso no es posible. Yo creo que ocurre eso, es una cosa a nivel, no sé si tanto generacional ya, porque van pasando generaciones. En la escuela de formación sí hay bastantes hombres. Facilitadores de biodanza hay muchos hombres. Directores de escuelas de biodanza hay muchos hombres. Es curioso. Pero ocurre lo mismo con el yoga. Hay muchos profesores de yoga.
Mi pareja actual practica yoga y es el único chico que va a una clase de yoga. Los demás son todas mujeres, pero el profesor es un hombre. Es que seguimos con una mentalidad de que hay cosas que las hacen los hombres y cosas que no. Y espero que eso cambie, porque lo único que necesitamos es, con tanta defensa, igual me meto en un terreno que no corresponde, pero con tanta defensa de la igualdad, vamos a ser iguales de verdad, en lo sensible también, en darnos la oportunidad de ser personas sintientes y con una sensibilidad que nos permita entrar en espacios en los que podamos demostrar emociones. Y al hombre todavía le cuesta sentirse vulnerable. Y en biodanza nos sentimos vulnerables. Qué Creo que ocurre, interesante, creo Gracias. que ocurre eso. qué interesante, Nieves. Yo me voy a atrever a decir una cosa que lo he pensado y soy muy sincero. Eh, yo creo que nuestra educación, sobre todo religiosa, eh, nos creó un tabú y un tabú relacionado con el cuerpo, con todos sabemos de el tipo de educación que recibimos, era todo lo que sea darle satisfacción al cuerpo, entra en el terreno de lo pecaminoso, entra en el terreno de lo que eh, no, no cuadra. Y de alguna manera, sobre todo, por lo menos en este grupo, yo pienso que todos pasamos por épocas de noviciado, juniorado, vida religiosa, donde había cosas muchísimo más estrictas, de no poder mirar debajo de una línea hacia abajo porque ya entraba en terreno peligroso y cosas que hoy nos reímos un poco de eso porque afortunadamente se ha ido superando, pero que el cuidado del cuerpo o de las manifestaciones del cuerpo. Yo me acuerdo que en el noviciado nos reíamos porque de repente ante una música el novicio empezaba a bailar o algunos de nosotros y eso ya era medio falta de, qué sé yo, de piedad o cosa por el estilo. Eh, entonces, de alguna manera, yo sí creo que hemos sido educados, no solo los hombres, sino inclusive los que estudiamos para ser religiosos, a, a mantener un control sobre lo que se expresa con el cuerpo. Y pienso que eh, nos hace, hemos ido ganando, y yo creo que todos hemos ido ganando a través del matrimonio, de las relaciones con nuestras parejas, etcétera, un poco más de libertad, algunos más, otros menos, pero sí poder sentirnos un poco más libres de darnos gusto, de, 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 de expresar cosas. A mí a veces me molesta en la familia porque lloro demasiado. Hay amigos que dicen que lloro hasta en la despedida de un avión de carga y que ya es demasiado. Pero u- poco a poco me he ido aceptando esa situación de expresar mis sentimientos y de dejarlos salir. Y y no soy ningún modelo, pero digo, de alguna manera ha sido un proceso de ir ganando eso. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia historia en ese sentido, de venir de un pasado muy restricto a una situación donde uno es como más, se deja llevar por otras manifestaciones del cuerpo. No sé si estoy exagerando, pero estoy tratando de reflejar mi propia historia. ¿Alguien más quiere opinar, Bernardo? Es que Darío me picó la lengua por lo siguiente. Tú te vas a acordar, Darío, una vez Julio Jiménez y tú estábamos en una convivencia con unas niñas de último año del Colegio María Mazzarello. Y este par de sinvergüenzas me ponen a mí junto a una niña muy bonita para el momento de la cena, pero ponen una tarea a Bernardo Nieto y lo ponen a bailar tango con la niña que estaba ahí al lado. ¿Y yo qué sentí? Pues bailo y ya. Fue la primera experiencia que yo tuve
fuera de mi familia, ya de niño he bailado hasta los 14, 15 años por ahí. Y salí lo que me salió y la tomé de la mano y del brazo y bailamos tango y nadie de ellos, nadie se extrañó. Julito y Darío se quedaron así, con un palmo en narices porque bailé. Y para mí fue muy grato ver, primero no me dio ninguna vergüenza, era una expresión de alegría que yo sentí. Pero además de eso, mire, en este momento de mi vida, cada lunes, a mí se me ha convertido desde hace 15 años para acá, cuando entré a este coro mixto, en un momento de una profunda alegría primero, de un gran esparcimiento, porque yo no había tenido la experiencia nunca de cantar en un coro mixto, donde hombres y mujeres expresamos con la música lo que tenemos por dentro. Y de verdad que hay señoras muy lindas, cantan precioso, todo eso, pero somos como hermanos. Y cantar los himnos de coronación de Händel, o ayer cantamos una Eucaristía, es una dicha, es una dicha. Yo no, obviamente no estoy haciendo aquí alusión a la biodanza, pero sí hemos bailado en nuestro coro juntos, ensayando y para distensionarnos, para preparar, sí, la participación del coro para unirnos es algo formidable. Por esa razón digo que yo no me imagino el cielo sin música, sin baile y sin canto coral. Una maravilla. Gracias, gracias Bernardo. Goyo, adelante, Goyo. Nieves, muchas gracias. Tomé nota y me parece una cosa tan integral. Ya nunca había oído hablar, pero me parece fabuloso. Me entró una duda que llegó a preguntarla. ¿Requieren calzado especial o bailan descalzos? Buena pregunta. Bailamos descalzos, Ah, bueno. siempre que las condiciones lo permitan. Ujú. A ver, lo ideal es tener una sala adecuada para hacer esto. Yo ahora mismo disponemos de esas salas. Y el suelo es de madera y entonces es muy agradable. Descalzos o quien no se atreve, un calcetín antideslizante. Porque si estás con el miedo de resbalarte, ya no te mueves con libertad. Pero biodanza se adapta a cualquier situación. Yo hago biodanza a veces en la naturaleza. Me llevo a la gente al campo y danzamos en la naturaleza. Eh, no sé en qué país, pero yo creo que es en Colombia. Hay por ahí un vídeo circulando de una persona que facilita biodanza a obreros de la construcción. Y están en una especie de sótano de cemento con el traje de operarios de la obra haciendo biodanza, con las botas de Creo seguridad. que es la doctora María Jimena Quintero, una Ok. Puede, psicóloga de la Javeriana. puede ser. Pero sí, sí he visto algún vídeo que digo, qué maravilla, es que te adaptas. Las personas con Alzheimer yo no las hago descalzarse en esa sala, van con zapatos. Lo de ir descalzo es un poco por la libertad de sentir el suelo en tus pies y porque así, aunque te pises, no te haces daño. Entonces estás más libre en el movimiento que con un calzado. Mm. No es imprescindible, pero lo hacemos. Buena pregunta. Está Solo bien. se necesita una botella de agua y ropa cómoda para hacer biodanza, nada más. Perfecto. Muchas Nada más gracias. que eso. De Eh, nada, gracias. Tengo una curiosidad iba exactamente a preguntarle a Jorge Luis Puerta qué pensaba y él levantó el dedito. Adelante, Jorge Luis. Bueno, no, es que hay tanto para decir. A mí la danza y el baile me ha reconciliado con la vida. Nunca lo he hecho sistemáticamente, pero he tenido momentos cúlmenes de la vida, que la música y la danza me ha dado muchísimo. Y uno de esos yo quería preguntarles, veía que Nieves estaba un poco reticente con lo del perreo, y con esa música. Y a mí admiro profundamente a un músico joven, no sé si lo conocen ustedes, un uruguayo que se llama Jorge Drexler. Y Jorge Drexler para mí es una revelación. Jorge Drexler ganó ya un Oscar, porque él fue el que compuso la música de Diario de Motocicleta, de la historia del Che, y ganó un Oscar. Bueno, y es muy conocido haciendo música para películas.
Y este señor tiene todo un trabajo interesantísimo. Se fue a la República Dominicana a sentir y a bailar el perreo. Y entonces tiene como músico una aproximación muy interesante que me enseñó mucho. Toda la historia del mundo dice, mis bailes eran mejor que los de ahora. No entiendo los bailes de ahora. Y esa reflexión de Drexler me enseñó a mí a que cualquier manifestación artística y sobre todo el baile, hay que estar muy abiertos para no desperdiciarlas. Te lo recomiendo. Jorge Drexler. Qué bien. Jorge Luis, la pregunta que yo te Eh, iba a hacer, perdón, Nieves, no, adelante. no. Sí, es por Sí, responder a Jorge. Conozco mucho a Jorge Drexler, he estado en conciertos de él y utilizo músicas de él en biodanza. Utilizo. Esto que comentas del perreo me lo he anotado para buscarlo porque no me suena haber escuchado nada de él de eso. Búscalo. Lo voy a buscar. Pero una cosa es la danza y otra cosa es la letra de las canciones. Yo antes Sí. hacía mención a la letra de algunas canciones. No tanto la música, porque esa música tiene un ritmo. De hecho, hay un neurólogo español que trabaja en Estados Unidos que opera, es neurocirujano y opera con los pacientes despiertos y con música. Y él, con el cerebro abierto, ha estudiado por qué esta música ha pegado tan fuerte a nivel mundial. Y la conclusión a la que se ha llegado es porque el ritmo que tiene nos conecta con lo primitivo. Y por eso ha Claro, tenido tanto éxito. Porque tenemos exactamente. una necesidad de conectar con nuestro origen primitivo. Y de ahí viene. Sí, sí, pero buscaré lo de Jorge Drexler. Gracias. Gracias. yo la pregunta que quería hacerle a Jorge Luis antes de que él levantara el dedito, es que yo sé que Jorge Luis tiene un hijo que es bailarín profesional. Y la pregunta, así como Bernardo habló que yo lo tiré al ruedo, cosa por el estilo, la pregunta es, ¿qué has aprendido de tu hijo bailarín, Jorge Luis? Porque sé que eres aficionado a lo que él hace. Y eres un profesional, entiendo. Bueno, también ahí hay mucho para decir. Incluso ya, para que todos lo sepan, habíamos hablado con Darío alguna vez. Le dije a Jorge, se llama Jorge, casualidad, con Jorge Derler, se llama Jorge y Jorge, para comprometerlo a alguna charla con nosotros, para invitarlo a alguna tertulia, porque la experiencia de Jorge, y la última vez que hablé con él estaba en Togo. Desde Togo me felicitó en mi cumpleaños porque justamente una de las bailarinas con las que él trabaja es una africana que lo invitó a que fuera a formar a sus bailarines en Togo y va a trabajar 4 semanas con ellos ahí. Pero quería hacer una referencia muy primitiva y que me siento muy orgulloso de esa reflexión. Alguna vez que lo entrevistaron a él, de alguna manera él ya tiene una cierta personalidad y presencia en la danza. Él fue Nieves, bailarín de la compañía de Pina Bausch y se formó con Pina Bausch de Alemania. Entonces, seguramente tú tienes referencia de Pina Bausch. Bueno, y Jorge en alguna entrevista decía, pues, de dónde le viene la danza? Su papá y su mamá bailaban, y entonces él decía, no, lo que pasa es que mi papá y mi mamá no tenían con quién dejarlo cuando se iban a las fiestas, y entonces nos llevaban todos siempre desde muy chiquitos a las fiestas para poder ir ellos. Entonces él aprendió a bailar así, ¿no? Yendo a las fiestas con nosotros. Entonces, creo que hay algo ahí y sí, siempre fuimos muy liberales en ese sentido. Nosotros en la casa, cuando estábamos solos con los 4 hijos, vivíamos desnudos, nos bañábamos juntos. Esa comunicación a través del cuerpo y del movimiento, me parece que es una herencia que les hemos dejado y que me satisface muchísimo. Gracias por la pregunta, Darío. Qué interesante. Sabía que había algo interesantísimo ahí atrás. Y, yo quiero comentarles una cosa de nuestro hijo Santiago. Santiago es nuestro hijo mayor, vive ahora en Nueva York, pero todo lo que él se gana en su trabajo, él no se pierde un concierto. Y conciertos de música de
todo tipo de música. Por eso cuando Nieves hablaba de que la música metálica o cosas por el estilo, eh, y- eh, yo he visto que mi hijo Santiago es él cuando está en conciertos. Hace un par de años me invitó a que lo invitara a ir a ver a Paul McCartney en Miami. Y con gusto nos fuimos padre e hijo a ver a Paul McCartney. Yo nunca lo había visto tan absolutamente radiante, feliz, fuera de sí, completamente extrovertido. Santiago era un muchacho callado, pero en los conciertos sé que es él, que baila. eh, Nos manda cortes de video de él mismo gritando, bailando, saltando. Y yo me pregunto, puede ser que la letra diga una cosa o diga otra cosa, pero el introvertido que era mi hijo es un extrovertido solo con la música. Es su modo de gozar, de divertirse. Y viviendo en Nueva York no se pierde ni un concierto. Y como digo, se gasta todo su salario en conciertos. Inclusive va a venir a Barcelona a un concierto. Es decir, ¿cómo puede explicarse eso en una persona? Para mí eso es completamente diferente, y es una manera absolutamente real de ser él mismo. Él dice que él se siente él mismo en conciertos, en música. Jorge Luis. Sí, ya que estamos en plena tertulia y es tan inspirador todo esto, tuve la oportunidad de acompañar a Jorge alguna vez en una presentación que hizo en Nueva York y se me ocurrió decirles a los bailarines, a él y a los bailarines, oye, Stomp Out Loud es un grupo, no sé si ustedes han oído hablar, los Stomp, los conocen como los Stomp, Stomp Out Loud. Eh, Son unos bailarines, bueno, no, es mucho, es poco decir bailarines, es gente que hace música hasta con las escobas, con las pelotas de básquet, con los tubos con los trastes de la cocina. Es un grupo maravilloso que lleva años, ahora ya hay muchos que los han imitado. Y entonces nos fuimos a ver, nos fuimos a ver, los fuimos a ver a ellos. Y nos pasó algo muy particular. Nosotros pagamos, entramos, pagamos las entradas. Y cuando salimos, nos estaban esperando abajo alguna gente que no reconocimos, eran los dueños del teatro, pidiéndoles excusas a los bailarines de Pina porque les habían cobrado. Que eso no podía ser, que eso se necesitaba un resarcimiento. Y entonces nos llevaron a un salón elegantísimo y estuvimos bailando hasta las 4 de la mañana, con los estómagos lados y con la gente de Pina Bausch. Les recomiendo también, Nieves, Pili, ubiquen algo de esta gente. Ellos hacen ritmo, hacen música hasta con papel periódico. Les he visto cosas maravillosas, maravillosas. Y creo que eso para los hombres, que realmente tenemos una cantidad de complejos, ¿cierto? Es de gran ayuda, ¿no? Hay un número espectacular, es una mujer y un hombre que comienzan a jugar, son barrenderos en Nueva York y van recogiendo papeles y de pronto a la señora le da por sobar el papelito y comienza un cierto ritmo, y el otro lo va siguiendo y terminan relacionando y bailando juntos. Entonces, eh, ese tipo de cosas sencillas, simples, vitales, creo que nos acercan mucho a todo esto, ¿no es cierto? Nos hacen vivir mejor, ¿no? Sí, sí. Gracias. Muy bien. Gracias, Jorge Luis. A ver, otros comentarios, preguntas. Eh, Bueno, Nieves, ya te hemos robado casi 2 horas de tu tiempo. No te imaginas el privilegio que ha sido para el grupo tenerte y con tus invitadas. Y gracias, Pili, también por haber traído a Nieves. Ha sido una presentación, creo que nos ha sacado de unas rutinas y de unos temas. Y de verdad, excelente tu presentación.
Gracias por la preparación, por el tiempo que le dedicaste y por este rato que nos has dado a todos. Hay un aplauso virtual que te queremos dar y de agradecimiento. Y bueno, seguir, voy a volver, ahora entendiendo, voy a participar más porque no quiero ser de los dos o tres que se atreven a romper el esquema. Quiero romper ese esquema también y estaré próximamente ahí. Eh, Gracias. Quería robarme 2 minuticos para el grupo para compartirles las 4 próximas tertulias. La Vale, semana pues entrante, Darío, si te parece, me despido, ¿vale? puedes quedarte, pero sí, Venga, adelante. sí. Dale. Agradecida, muy agradecida a todos por las preguntas, por la escucha y por el tiempo y por todo. Gracias. Cualquier duda, aquí estoy a través de Darío. Gracias. Gracias. Buenas Muchas noches. Muchas gracias, gracias, Darío. Nieves. Gracias. Muchas Gracias, gracias, Nieves. Nieves. Gracias. Eh, Miren, la próxima semana tenemos una tertulia de compartir experiencias nuestras. Y por eso el tema que fue escogido para el 1 de mayo es experiencias buenas y desafiantes de los trabajos que tuvimos. Es decir, para participar, 5 minutos, es qui- reflexionar sobre qué cosas tuvimos en nuestra vida laboral positivas que las colocamos como grandes aprendizajes y qué cosas tuvimos como desafíos, no cosas malas, sino cosas que fueron difíciles, que fueron desafiantes en los trabajos que tuve. La idea es que compartir aprendizajes de nuestra experiencia como empleados o como trabajadores o como si fui independiente, qué aprendí del mundo del trabajo. De manera que bienvenidos todos, preparemos 5 minuticos y creo que puede ser una experiencia muy interesante. La idea es compartirlas durante 5 minutos y ver que hay cosas comunes, que hay cosas diferentes y bueno, enriquecernos mutuamente. Eso el 1 de mayo. El 8 tenemos de invitado al doctor Germán Franco, director del Ático de la Universidad Javeriana, que nos va a hablar sobre relatos y diversidad. Este es un antropólogo supremamente interesante y nos va a dar una charla sobre ese tema, relatos y diversidad. Ese es el título que le ha puesto. Y el 15 de mayo, les confirmé la vez pasada, eh, a través de Clemente Forero, un compañero mío del Liceo Francés, él me ha recomendado al doctor Juan Manuel Anaya, miembro de la Comisión de Sabios de Colombia, con un tema que domina y que nos va a hablar, que se llama longevidad saludable. El doctor Anaya tiene unos estudios sobre comportamientos de centenarios, de gente que ha pasado los 100 años y han hecho con un grupo de médicos en Colombia y en el mundo una serie de conclusiones sobre esto. Creo que va a ser una charla supremamente interesante. Y para el 22 de mayo, Jorge Luis Puerta nos ha confirmado hoy que tiene al doctor Farid Katá, profesor de Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos va a hablar sobre un tema inicialmente que se llamará Claves para entender la geopolítica del mundo de hoy. Este es una autoridad y no sé si Jorge Luis quisieras decirnos algo sobre él. Bueno, no, simplemente Farid Kahat es un peruano, familia árabe, es experto en política de Medio Oriente, es un tipo muy cercano, muy afable, y realmente es una autoridad sobre el tema en este momento. Inmediatamente le mencioné este grupo y se lo di a conocer, aceptó, se demoró en comunicarme, pero aceptó, y entonces en principio está ya fijo para el 22. Y además Jorge Él, Luis nos ha conseguido para el 29 de mayo a Gabriela Zavala sobre el tema Se enseña el espíritu crítico. Gabriela Zavala es una educadora y psicomotricista del Perú, ¿correcto? correcto.
Ok. Esto para mayo. El 5 de junio tenemos a Piedad Bonet, que nos la ha conseguido Jaime Heredia, Bueno, la diferencia entre poesía y narrativa. Y tenemos, les voy anunciando el tema del 12 de junio. Hemos decidido tener una reunión sobre Santa Rosa de Viterbo, evocaciones y aprendizajes de la Quinta. Y esto surgió a raíz de una iniciativa de Ramiro Valencia hablando con Anatolio Niño, el hermano, el que fue hermano coadjutor, y Anatolio se ofreció para darnos unos minutos, unos 10 minutos de los orígenes de la construcción, de el desarrollo del edificio de Santa Rosa de Viterbo. Entonces decidimos hacer una tertulia entre todos y bienvenidos los temas relacionados con Santa Rosa de Viterbo. Eh, Detalles de la construcción, Anatolio Niño, y el que quiera algo relacionado, anécdotas de Santa Rosa de Viterbo, mis aventuras en Santa Rosa de Viterbo, qué fue Santa Rosa de Viterbo para mí, noviciado, juniorado, es decir, los que pasamos un tiempo allá, creo que somos la mayoría, para ir preparando. 5 minuticos, evocaciones y aprendizajes de Santa Rosa de Viterbo. Esas son las próximas tertulias. Eh, Creo que tenemos tertulias, se las anunciaré después, hasta julio, ya casi programadas y todas supremamente interesantes. Muchísimas gracias a todos por su tiempo hoy. De nuevo los invito para la próxima semana. ¿Qué aprendimos en el trabajo? Cosas positivas y cosas, desafíos. Un abrazo, Un abrazo, felicidades, gracias. feliz noche. Igualmente, Gracias. Darío. Chao a todos. Chao, Pili. Chao a todos, Chao, Pili. Chao, Darío. chao, gracias. Chao a todos. Gracias. Ujú.